Hola jóvenes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que estén viendo este video. En esta ocasión y por ser miércoles nos corresponde la asesoría a temas de química. Si recuerdan, la clase anterior estuvimos viendo lo que fueron los enlaces químicos y en esta ocasión vamos a ver el siguiente tema. El siguiente tema, que tiene mucho que ver con el tema pasado, obviamente, se denomina reacciones químicas redox. ¿Por qué redox? Bueno, ahorita lo vamos a conocer por qué. Algunos de ustedes muy probablemente ya hayan visto este tema o estén por verlo, o ya en la secundaria tuvieron por ahí algún acercamiento con este tema. ¿Por qué se le conoce como redox? Bueno, pues son reacciones oxidorreducción o reacciones reducción-oxidación a las reacciones químicas en las que ocurre un intercambio de electrones entre los átomos o moléculas involucrados. Les comentaba en un inicio que esto tiene mucho que ver con el tema anterior, que fueron los enlaces químicos, porque estamos hablando de intercambio de electrones. Recuerden que en la clase anterior hablábamos de átomos que ceden electrones y hablábamos de átomos también que reciben electrones. Recordemos también que los electrones es una de las subpartículas atómicas que vimos hace algunas sesiones anteriores, al igual que los protones y los neutrones. Recordemos también que los electrones son aquellas subpartículas que se encuentran alrededor del núcleo y se encuentran orbitando alrededor de este, y su número obviamente depende del tipo de elemento o de elemento del cual estemos hablando. Recordemos también que toda esta información acerca de los electrones y lo que vamos a ver a continuación, esta información la podemos encontrar también en la tabla periódica. Les recuerdo y les reitero, por ahí les compartí yo una tabla periódica que es la que yo uso, que es la que he visto más completa de aquellas que venden por lo regular en las papelerías. Si no saben de cuál estoy hablando, pueden buscarlas en sesiones anteriores. Les dejé la portada con la información, obviamente, correspondiente a la tabla periódica, y les dejé también el reverso, en donde les viene explicado de manera muy breve, pero muy entendible, algunos de los conceptos que se manejan dentro de la tabla. Bien, ahora nos dice aquí que este intercambio, regresando con el texto, se refleja en el cambio de estado de oxidación de los reactivos. Nos habla que el reactivo, bien puede ser alguna molécula o algún átomo que cede electrones, experimenta oxidación, y el que los recibe experimenta reducción. Esto ya lo vimos en la clase anterior, cuando vimos los enlaces químicos, cuando hablamos de que por lo regular son los metales quienes tienden a perder los electrones al momento de formar un enlace. Son los metales los que tienden a perder los electrones y se convierten en iones de carga positiva. Ya lo habíamos visto también, porque al momento de perder electrones, porque estos elementos tienden a tener una carga positiva. Recordemos que los electrones tienen una carga negativa. Al momento de perderlos, pues pierden esta negatividad, convirtiéndolos en positivos. Recordemos también que por lo regular los elementos, tal cual como los tenemos en la tabla periódica, se encuentran en un equilibrio al momento de hacer algún enlace químico. Algunos, como en este caso que les estoy comentando, en este caso los metales, tienden a perder estos elementos, tienden a perder, electrones, los cuales poseen carga negativa. Entonces, al perder negatividad, bueno, digamos que su carga positiva es la que predomina. En cambio, así como hay elementos, en este caso, que pierden electrones, hay quienes los ganan o los reciben, convirtiéndose entonces
en este caso, en elementos con carga negativa, ya que recibe electrones de más. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad, y como lo habíamos visto anteriormente, de cumplir con la regla del octeto, ¿verdad? En donde su última capa de valencia tiende a acaparar estos 8 electrones que requiere. Y por lo regular, estos elementos con carga negativa se les denomina aniones y nos dice que son aquellos átomos que tienen entre 5, 6 y 7 electrones de valencia. Acuérdense que los electrones de valencia los encontramos en la capa de valencia, la cual es la última o el último orbital del elemento en cuestión, ¿verdad? Entonces nos dice aquí que por lo regular son aniones o son aquellos elementos los que tienden a ganar electrones, aquellos que son los no metales. Bien, eso es como un recordatorio de lo que vimos la clase pasada. En esta ocasión vamos a estar nuevamente viendo esta relación de ceder y recibir electrones, pero ahora vamos a denominarlos como reactivo, que es aquel que cede electrones y que experimenta oxidación. Aquel que cede electrones experimenta oxidación y los que lo reciben experimentan una reducción. Buenas noches, Evelyn. Cualquier duda, pregunta o si quieres que nuevamente lo explique, me puedo detener y puedo con mucho gusto contestar a tu inquietud. En cualquier momento me mandas un chat o puedes abrir tu micrófono y podemos estar interactuando. No te he visto antes, me parece que eres nueva, pero de cualquier manera, bueno, te explico la dinámica por cualquier cosa. Ahora bien, para aquellos reactivos que ceden oxidación o que exceden electrones y experimentan oxidación, nos dice que este estado indica la cantidad de electrones que un átomo de un elemento químico cede o acepta cuando forma parte de una reacción química. Es decir, el estado de oxidación involucra tanto la reducción como en este caso la oxidación, ¿verdad? Dependiendo si recibe o cede, es de acuerdo al estado de oxidación en general. Ahora bien, se puede interpretar también como la supuesta carga eléctrica que tendría determinado átomo si todos sus enlaces con otros átomos fuesen completamente iónicos, que también se denomina número de oxidación o valencia. De hecho, en la tabla periódica que les proporcioné por ahí, les comentaba hace un momento, les compartí una tabla periódica hace algunas sesiones anteriores cuando estábamos hablando precisamente de esta, y en esta tabla periódica también trae dentro de la celda correspondiente a cada uno de los elementos, en la parte superior derecha, debajo de lo que es la masa atómica, trae también la información correspondiente al número de oxidación más comunes de cada uno de los elementos, para que si tienen oportunidad de checarlo, lo chequen. Si lo quieren utilizar en clase, pueden imprimirlo, no hay ningún problema, y lo puedan utilizar. Como les comento, es una de las tablas más completas que he visto hasta el momento. Bien. El estado de oxidación se expresa en números enteros, siendo 0 el estado de oxidación para los elementos neutros, lo cual les vamos a ver en un momento algunos ejemplos. Así pueden tomar valores positivos o negativos dependiendo del tipo de átomo y de la reacción donde participen. Ahorita lo que vamos a ver, o lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy, básicamente va a ser una introducción a estas reacciones químicas, y la siguiente sesión, es decir, vamos a tener, al parecer, la siguiente semana no nos vamos a ver hasta la que entra, muy probablemente, ya cuando entremos al nuevo, al siguiente tetramestre, muy probablemente veamos la continuación de esta, o ya los ejemplos más bien de estas reacciones químicas redox. Ahora bien, por otra parte nos comenta que algunos átomos tienen estados de oxidación variable, lo cual ya vimos hace un momento, que se refiere a esta cuestión de ceder o recibir electrones de acuerdo a la reacción donde participe.
Nos dice aquí, bueno, según la reacción en la que estén involucrados. Saber determinar correctamente el estado o número de oxidación de cada átomo en un compuesto químico es indispensable para poder entender y analizar las reacciones redox. Si se dan cuenta, bueno, a lo mejor ahorita no van a poder apreciarlo de alguna manera clara, pero una vez que ustedes puedan analizar la tabla periódica, la que les comento, o a lo mejor alguna información que ustedes pueden encontrar en internet, se darán cuenta que hay algunos elementos que manejan una, dos o hasta tres números de oxidación comunes, nos dice aquí. Entonces, dependiendo en este caso, del tipo de reacción, vamos a conocer también cuál es el número de oxidación a utilizar. Ahorita lo vamos a ver, de hecho vamos a ver a continuación algunos datos que nos van a poder servir al momento de hacer algunas reacciones químicas. Bien, a esto es lo que les comento. Existen determinadas reglas que permiten calcular los valores. Nos habla que el número de oxidación de los elementos o moléculas neutras es cero. Es decir, toda esta reacción la vamos a igualar a cero como lo hacemos con algunas ecuaciones en matemáticas, y ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, nos habla aquí de metales sólidos, como es en este caso el hierro, el cobre, el zinc, moléculas, ¿verdad? Como el oxígeno, el nitrógeno y demás. Los iones compuestos por un solo átomo tienen su número de oxidación igual a su carga. Por ejemplo, el sodio, el litio, el calcio, el magnesio, el hierro, el cloro, etc. El flúor siempre tiene estado de oxidación -1 porque es el elemento más electronegativo que existe. Fíjense bien, este punto en particular llama mucho la atención porque cuando empezamos a ver la tabla periódica de los elementos, si ustedes han seguido estas sesiones, se dieron cuenta que ocupamos una sola sesión para hablar específicamente de la tabla periódica como tal. Es decir, de todas aquellas columnas, todas aquellas filas de las que están compuestas, hablamos inclusive que el solo posicionamiento de un elemento dentro de la tabla periódica nos da variada información acerca de su comportamiento o las características. En este caso, los elementos con electronegatividad son aquellos, o viene de menos a más a partir de un acomodo en este caso sería de izquierda a derecha, es decir, los elementos que estén más a la izquierda de la tabla periódica son menos electronegativos que los que están del lado derecho. Los del lado derecho de la tabla periódica son los más electronegativos. Ahora, también podemos hablar del acomodo de arriba hacia abajo. Tenemos que los elementos que están en la parte baja de la tabla periódica son menos electronegativos que los que están en la parte de arriba. Es decir, los elementos que se encuentran más arriba o en el top de la tabla periódica son los más electronegativos. Si a esto, por ejemplo, ubicamos nosotros la F, que corresponde o que es el símbolo en este caso del flúor, vemos su ubicación en la parte derecha superior al lado de los gases nobles, ¿sí? Entonces nos dice aquí efectivamente que debido al acomodo o a la posición de este elemento dentro de la tabla periódica, nos podemos dar cuenta que es el más electronegativo, que existe dentro de los elementos de la tabla periódica. Y esto nada más es por su acomodo. ¿Sí? Les recuerdo que hay una sesión específicamente hablando de esto para que la puedan ustedes visualizar y puedan saber de lo que estamos hablando. Ahora bien, vamos a regresar un poquito para aquellos que no sepan de lo que es la electronegatividad. También me gustaría recordarles un poco, que de hecho ya también hemos hablado acerca de esto.
La electronegatividad nos dice que se refiere a la tendencia que tiene un átomo de atraer hacia sí los electrones de su enlace con otro átomo. Nos dice que la diferencia de electronegatividades entre los átomos que se unen puede servir para establecer el tipo de enlace entre ellos. Entonces, esta cualidad de los elementos nos permite entonces, como lo acabamos de mencionar, saber, digamos, la magnitud, por decirlo de alguna manera, de atracción de los electrones dentro de su enlace. Ahora bien, nos habla aquí, siguiendo con el material, nos dice que el hidrógeno siempre tiene un número de oxidación más 1. ¿Sí? De hecho, también hablamos la sesión pasada acerca de estos símbolos. Cuando nosotros tenemos, en este caso, un símbolo de algún elemento químico, que en este caso corresponde al hidrógeno, y tenemos en este caso una signo positivo, tiene un significado específico, ¿sí? Como les digo, lo mejor es que puedan visualizarlo dentro de su material. Que eso lo vimos la semana pasada, exactamente. Ok. Aquí cuando nos habla, en este caso, de este signo positivo, nos habla que es un elemento que tiende entonces a ceder electrones. En este caso estamos hablando de un electrón. Y ahorita también lo vamos a ver con un ejemplo de reacción más adelante. Obviamente los que tienen un signo negativo, entonces estamos hablando que tienen, digamos, esa cualidad de recibir, en este caso, el electrón. Al hablar de un signo positivo, estamos hablando que está cediendo electrones, está cediendo carga negativa. Al estar hablando de un signo negativo, estamos hablando que tiene la capacidad, en este caso, de recibir electrones. Recordemos nuevamente que los electrones tienen carga negativa. ¿Hasta ahorita alguna duda, Evelyn? Puedes contestarme en el chat si gustas, ¿eh? O cualquier cosa me puedes decir. Ok, ahora bien, esto es bien importante porque lo vamos a ocupar en los siguientes ejemplos. Dice, el oxígeno tiene número de oxidación -2, salvo algunas excepciones, las cuales pues ya estamos hablando. En este caso, nos está hablando que el oxígeno por lo regular tiene este número de oxidación -2, ¿verdad? Es decir que en este caso tiende a recibir electrones. ¿Cuántos? 2. Acuérdense que cuando hablamos de, cuando tiene aquí en la parte superior derecha un signo negativo, recordemos que tiene la capacidad en este caso de recibir electrones, de hacerse aún más negativo. Cuando hay un signo positivo, estamos hablando de la capacidad de ceder electrones. Esto quiere decir que cede electronegatividad. Y esa, digamos, equilibrio que naturalmente existe dentro de la naturaleza del elemento, se cambia al momento de ceder electrones, ya que está cediendo carga negativa, por lo tanto predomina para ese elemento una carga positiva. Bien, vamos a ver lo siguiente. Bueno, como quiera, todo este material ustedes lo van a poder ver al término de esta sesión. Recuerden que al término de cada sesión les comparto el material para que ustedes lo puedan visualizar en el momento que ustedes lo requieran. Ahora bien, nos dice aquí que los números de oxidación de algunos elementos químicos pueden variar dependiendo del compuesto neutro o ion del que formen parte. Ya se los había comentado. Si ustedes toman su tabla periódica que tenga información de los números de oxidación más comunes, van a encontrar que hay algunos elementos que tienen de 2, tienen obviamente 1, 2, 3 o hasta 4 veces números de oxidación más comunes. Inclusive se van a encontrar que algunos tienen algún signo de más menos, quiere decir que tienen la capacidad tanto de
de ceder como de recibir electrones de acuerdo a en este caso, la reacción en la que estén envueltas, ¿no? En el caso del monóxido de nitrógeno, con el símbolo NO, vamos a ver el dato que les comenté hace un momento, ¿verdad? Que el oxígeno tiene número de oxidación -2. Esto lo vamos a representar en estos ejemplos. Es decir, tenemos aquí el monóxido de nitrógeno. El NO, como lo dice en la parte de abajo, significa el número de oxidación. El número de oxidación para el nitrógeno va a estar pendiente es lo que vamos nosotros en este momento a resolver de acuerdo al número de oxidación del oxígeno. El número de oxidación del oxígeno, recordemos, voy a regresar a la diapositiva anterior, que tiene número de oxidación -2, salvo algunas excepciones que ya vienen ahí mencionadas. Bueno, entonces, el número de oxidación para el nitrógeno más el número de oxidación para el oxígeno nos da igual a 0, que ya lo habíamos comentado hace un momento, ¿verdad? A menos que la misma fórmula nos indique lo contrario, lo cual ahorita vamos a ver. Vamos a ver 2 ejemplos sobre eso. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en este caso estamos hablando que el número de oxidación para el nitrógeno es aquel valor que vamos ahorita a encontrar gracias al número de oxidación del oxígeno, el cual corresponde a un -2. Si nosotros sustituimos este valor dentro del número de oxidación para el oxígeno, tenemos el segundo paso, que es donde el número de oxidación del nitrógeno -2, acordémonos que -2 es en este caso el número de oxidación para el oxígeno, es igual a 0, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo encuentro el número de oxidación para el nitrógeno? Bueno, de la siguiente manera, solamente tengo que, en este caso, que despejar el valor para el número de oxidación del nitrógeno de la siguiente manera. Tengo esta operación en la parte de arriba, ¿verdad? Tengo una cantidad negativa para el número de oxidación del oxígeno, que es -2, y como lo paso al otro lado del igual, bueno, si está restando o tiene número negativo, pues lo paso del otro lado del igual con número positivo, quedando de la siguiente manera. Si ustedes tienen a la mano, o en el momento que ustedes estén viendo este video, pueden tener a la mano alguna tabla periódica con la información acerca de los números de oxidación más comunes, se darán cuenta que entre los valores que maneja el nitrógeno está el 1, el +-2, +-3, 4 y 5. Entonces, para esta reacción en específico, el número de oxidación que va a utilizar el nitrógeno va a ser el de 2. ¿Sí? Es decir, que en este caso el nitrógeno, de acuerdo a su número de oxidación, perdón, el oxígeno va a ser en este caso el átomo que recibe, y el nitrógeno, perdón, va a ser el que cede 2 electrones al oxígeno. Bien. Ahora, tenemos el dióxido de nitrógeno. No sé si hasta ahorita alguna duda. Cuando tengas alguna duda, Evelyn, puedes con toda confianza ya sea apuntar en el chat o abrir tu micrófono y preguntar directamente. Ahora, tenemos este siguiente ejemplo del dióxido de nitrógeno, el cual la fórmula química es NO2. Recordemos que este 2 que tenemos aquí como subíndice para el oxígeno nos dice que va a ocupar 2 átomos de oxígeno para poder obtener, en este caso, la molécula del dióxido de nitrógeno. Ahora bien, ¿cómo vamos a poder encontrar el número de oxidación para el nitrógeno nuevamente? Bueno, aquí lo que nos va a ayudar, como lo vimos en el ejemplo anterior, es conocer el número de oxidación para el oxígeno, que es el -2. Sin embargo, a comparación del elemento, perdón, del compuesto anterior, aquí vamos a ocupar 2 átomos de oxígeno, los cuales se van a ver representados de esta manera. Es decir, número atómico del nitrógeno más 2, en este caso 2 átomos del oxígeno con su número de oxidación. Esto va a dar igual a 0.
Bien, ahora vamos a sustituir valores. Tenemos el número de oxidación para el nitrógeno más 2, porque estamos hablando que son 2 átomos de oxígeno para el compuesto. Esto va a ir multiplicado por el valor del número de oxidación para el oxígeno, que es menos 2, y esto volvemos a igualar a 0. Ahora bien, el siguiente paso es desarrollar esta operación que tenemos aquí. Esta operación. Tenemos el número de oxidación para el nitrógeno, menos 4. ¿Por qué menos 4? Bueno, porque tenemos aquí una pequeña multiplicación de más 2 por menos 2 nos da igual a más por menos, 2 por 2, 4. Aquí está, menos 4. Pero queremos encontrar el valor del número de oxidación para el nitrógeno. Entonces, este menos 4 tenemos que pasarlo del otro lado del igual para dar con el valor que nosotros estamos buscando. Si es un valor negativo, al pasarlo del otro lado del igual, pues se convierte en uno positivo. Por lo tanto, para este compuesto, el número de oxidación para el nitrógeno va a ser igual a 4, el cual también forma parte dentro de los números de oxidación más comunes para este elemento. Ahora, vamos a ver otro compuesto diferente. Aquí no vamos a tener nitrógeno, vamos a tener en este caso tenemos el símbolo de la S, el cual corresponde al azufre, ¿sí? Entonces, tienen aquí o nos pusieron como ejemplo un anión de sulfato, el cual está marcado como SO4 y tiene este simbolismo aquí, el 2 menos. Este 2 menos o menos 2 nos indica que este compuesto o este anión, más bien, tiene un número de oxidación determinado. En este caso es un menos 2. En los casos anteriores, si se dieron cuenta, los números de oxidación para ambos elementos que conforman el compuesto están igualados a 0. En este caso no, porque este mismo compuesto tiene su propio número de oxidación, el cual está dado aquí, que es el menos 2, y lo vamos a representar en esta pequeña ecuación para conocer el número de oxidación para el azufre. Ya que tenemos el número de oxidación para el oxígeno, que es el menos 2, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a sustituir. Es decir, tenemos en este caso el número de oxidación para el azufre más 4. ¿Por qué? Porque son 4 átomos los que se necesitan de oxígeno para conseguir este anión de sulfato. Aquí lo vemos representado. Y multiplicado por menos 2. Recordemos que menos 2 es el número de oxidación dado para el oxígeno. Esto va a ser igual a menos 2, que es el número de oxidación para el compuesto entero, cosa que en los anteriores elementos no lo teníamos contemplado. Aquí sí. Bien, hacemos esta operación y tenemos que más 4 por menos 2 nos da más por menos menos, 4 por 2 nos da 8. Aquí lo voy a poner abajo porque aquí en este ejemplo ya fue más directo. 8 igual a menos 2. Ahora, acuérdense que lo que estamos buscando es el número de oxidación para el azufre. El azufre con número atómico, recuerden que en la tabla periódica está acomodada por números atómicos de menor a mayor. El azufre tiene un número atómico de 16 y en esta tabla que tengo yo en mis manos tiene 4 números de oxidación que son los más comunes. Ahora bien, vamos entonces a despejar el número de oxidación para el azufre. Regresando a la parte de arriba, tenemos entonces que esta operación nos arroja como resultado un menos 8 igual a menos 2. Al despejar entonces para el número de oxidación del azufre tenemos lo siguiente. Tenemos menos 8, necesitamos pasarlo del otro lado del igual. Si lo tenemos con signo negativo, lo vamos a pasar positivo de esta manera. Aquí lo voy a poner así.
para saber exactamente qué estamos haciendo. Estos se eliminan y tenemos menos 2 más 8. Bueno, esto es una operación aritmética, o por lo mismo sería decir 8 menos 2 es igual a 6. Es decir, que en este caso, en este anión de sulfato, el número de oxidación para el azufre es de 6, de acuerdo a los datos que tenemos con respecto al número de oxidación del elemento que lo acompaña y del compuesto en sí. Ahora bien, tenemos un anión de nitrato. La fórmula para el nitrato es NO3, es decir, que para llegar a constituir este anión necesitamos un átomo de nitrógeno por 3 de oxígeno. Este anión ya contiene su propio número de oxidación. En este caso tenemos un signo negativo, ¿sí? Acuérdense, no tenemos de hecho aquí una cifra o no tenemos un valor numérico, pero al tener un número negativo, así solo, estamos dando por hecho que en este caso el número de oxidación es menos 1, ¿sí? No hay ningún problema, lo podemos nada más dejar simplemente como entendido como nada más el puro signo negativo. Si tuviera un valor diferente a 1, bueno, entonces ya podemos poner menos 3, menos 2, como lo pusimos aquí, etcétera. Bueno, ahora bien, ¿por qué estos aniones de sulfato y en este caso de nitrato tienen sus propios números de oxidación? Recuerden que podemos hacer distintos tipos de reacciones, reacciones entre elementos que nos den como resultado un compuesto, reacciones entre elementos y compuestos o reacciones entre compuestos y compuestos. Todos estos nos van a dar obviamente otros nuevos compuestos o una nueva molécula de un compuesto determinado. Bien, vamos de igual manera a resolver para poder encontrar el valor, en este caso, del número de oxidación para el nitrógeno, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Conocemos ya de hecho, ¿verdad? El valor del número de oxidación para el oxígeno, que es menos 2, solamente hay que sustituirlo y se multiplica por 3. ¿Por qué por 3? Bueno, pues porque es el número de átomos de oxígeno que se requiere para este anión. Lo hacemos de igual manera, 3 por menos 2 es igual a menos 6. Aquí tenemos igualado a menos 1 porque ya no nos está aquí dando en esta parte de aquí, en la parte superior derecha de la fórmula química. Y queremos entonces de conocer el valor del número de oxidación para el nitrógeno, tenemos que entonces despejar. ¿Despejar cómo? Vamos a llevar todos los valores numéricos hacia la derecha del signo igual. Si tenemos aquí un menos 6, entonces acompañando al número de oxidación, vamos a pasarlo del otro lado del igual como un más 6. Tendríamos en este caso entonces un menos 1 más 6. Es lo mismo que vamos a hacer una misma operación aritmética, sería o menos 1 más 6 o 6 menos 1 nos da igual a 5. Es decir, que para este anión el número de oxidación requerido del nitrógeno es de 5, el cual también está contemplado dentro de los números de oxidaciones más comunes para el elemento. Como bien ustedes lo pueden apreciar, para el nitrógeno en estos tres compuestos, el nitrógeno puede tener diferentes valores de número de oxidación dependiendo del compuesto, ¿sí? Es el mismo elemento, pero su número de oxidación varía dependiendo, les vuelvo a repetir, del compuesto. Bien. Ahora, como les comenté hace un momento o al principio de este video, el propósito de la sesión del día de hoy es adentrarlos hacia estas reacciones químicas. La siguiente sesión, que tendrá lugar, me imagino, en unas 2 semanas, ya vamos a ver algunos ejemplos de estas reacciones químicas, pero sí me gustaría que se fueran con estos conceptos, ¿no? Nos dice aquí que hay 2 tipos entonces de reactivos, como ya lo hemos visto, aquellos que ceden electrones y otros que los aceptan. Entonces tenemos en este caso 2
tipos de agentes, los agentes oxidantes y los agentes reductores. En este caso me dice que el agente oxidante es el átomo que capta los electrones, que recibe en este caso los electrones y que los podemos ver entonces con un signo negativo en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque al captar los electrones, les vuelvo a repetir, los electrones traen ya una carga negativa. Al captarlos, este elemento se va a hacer todavía más negativo. ¿Por cuántos electrones? No lo sabemos. Por eso es el valor numérico que acompaña a este signo negativo. Ahora bien, el agente reductor nos dice que es el átomo, en este caso, que cede los electrones, que los presta para esta reacción y nos indica que aumenta su estado de oxidación inicial, experimentando una oxidación, nos dice de esta forma. De esta forma aumenta su carga eléctrica positiva al ceder electrones. Entonces, ¿por qué? Vuelvo otra vez la misma explicación, ahora de vista desde el lado contrario. Un elemento que cede electrones cede una parte de su negatividad y rompe el equilibrio que tiene el elemento, por lo tanto, ya no es tan negativo, por lo que lo hace ser o lo hace tener una carga positiva mayor que como estaba al principio, digamos, en su estado natural, ¿sí? Por eso este número positivo, ¿verdad? Representando en este caso su carga eléctrica positiva al hacer una determinada reacción. Ahora, nos dice que algunos elementos químicos pueden oxidarse y reducirse a la vez. Bueno, son algunos ejemplos específicos. A estos elementos se les llaman anfolitos y el proceso en el cual sucede esto se denomina anfolización. Entonces, debemos de tomar en cuenta que estas reacciones químicas o denominadas redox son unas reacciones químicas de lo más comunes en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, en la naturaleza inclusive, ya que nos dice aquí que inclusive estas reacciones son las causantes de los procesos, por ejemplo, de fotosíntesis en las plantas o de la respiración de los animales. Recuerden que la respiración de los animales contempla que nosotros inhalemos oxígeno, se haga en este caso una reacción química en nuestro interior y que ese oxígeno salga de nuestro cuerpo o se exhale en forma de un dióxido de carbono, ¿verdad? De igual manera, un proceso similar a la respiración en los animales es, en este caso, la de las plantas. Obviamente, ellos lo que captan es el dióxido de carbono, hace una reacción química dentro de, en este caso, dentro de su organismo, de modo que lo que exhalan, por decirlo de alguna manera, es oxígeno, ¿verdad? Acuérdense que somos, digamos, aquí dos elementos o ¿cómo les puedo decir? Dos seres vivos que nos complementamos unos a los otros, ¿verdad? Las plantas con los animales en la cuestión de estos compuestos que requerimos para nuestra supervivencia, ¿verdad? Que para nosotros el oxígeno y para ellos el dióxido de carbono. Y nos dice que, bueno, claro está, bueno, esto permite la continuidad de la vida. Si no hubiera oxígeno, pues obviamente la supervivencia del hombre estaría en peligro. Al no haber suficiente dióxido de carbono, pues en este caso, la supervivencia de las plantas pues también está en peligro. Aunque por lo regular podemos hablar que más en peligro estamos nosotros que las plantas, porque, bueno, lo visualizo de esta manera. Al nosotros extender, digamos, estas áreas urbanas en aras de del progreso, ¿verdad? En este caso de algunos lugares, pues rompemos con el equilibrio del ecosistema, de tal manera que aquellas, digamos, áreas verdes, áreas de árboles, pues son aniquiladas y en su lugar, bueno, pues se construyen edificios, se amplían ciudades, carreteras, etcétera. Y obviamente, como lo bien hay digamos, una forma de reconocer a las plantas, ¿verdad? A los árboles, para nosotros ellos son
pues en este caso son los que generan el oxígeno, son, digamos, pulmones de la naturaleza, ¿verdad? Son los que permiten que haya un equilibrio. Entonces, al no haber suficientes, obviamente, plantas, al no haber suficiente recurso que haga esta reacción química, ¿verdad? Pues difícilmente a nosotros se nos va a complicar pues el hecho de poder obtener el oxígeno, al menos de manera natural, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese equilibrio para poder seguir con esta continuidad de la vida. Ahora bien, en la mayoría de los casos las reacciones redox liberan una importante cantidad de energía. Esto también es muy de hacerlo saber. Por lo general, cada reacción redox está compuesta por 2 etapas o semireacciones. En una de las reacciones ocurre la oxidación y en la otra pues ocurre la reducción. Es decir, en una sola reacción podemos, por decirlo de alguna manera, leer el proceso, digamos, de izquierda a derecha o al contrario, de derecha a izquierda. Entonces, en una se hará una oxidación y en la otra pues ocurrirá una reducción. Ahora bien, nos dice aquí que la reacción redox total que se obtiene como resultado de combinar algebraicamente todas las semireacciones se le suele llamar reacción global. Entonces nos dice aquí que es importante tener en cuenta que cuando se combinan algebraicamente las semireacciones se debe ajustar tanto la masa como la carga, ¿verdad? Y esto pues ya se podrá hacer más adelante, ya involucra algunos otros tipos de datos que debemos conocer de tanto de los compuestos como de los elementos para poder llevar a cabo todos estos ajustes. Es decir, nos dice aquí la literatura que la cantidad de electrones cedidos durante la oxidación debe ser la misma que la cantidad de electrones ganados. No pueden haber electrones por ahí volando, ¿verdad? No pueden eliminarse. Acuérdense que en este caso todo esto es un proceso que conlleva el ceder y recibir. No hay, digamos, pérdida en este caso, ¿verdad? Durante la reducción, y la masa de cada reactivo pues debe ser igual a la masa de cada producto. Acuérdense que hay un dicho, ¿verdad? Que la energía no se, en este caso, no se destruye. A ver, espérenme tantito que ahorita ya se me fue el avión, ¿cómo va este dicho? La materia, ahorita les digo la materia. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Ándale, esa es la cosa. Entonces, aquí obviamente este principio debe estar aplicado al momento precisamente de obtener estas reacciones químicas. Bueno, entonces por mi parte, bueno, creo que no es todo, fíjense, ya me estaba despidiendo. Bueno, tenemos aquí algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que estábamos hablando de estas semireacciones. Tenemos la semireacción de reducción, en donde la reducción del cobre ocurre al captar 2 electrones, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en la parte izquierda de esta semireacción tenemos el símbolo químico del cobre con un número, en este caso, un número de oxidación más 2, que quiere decir que dentro de este elemento hay 2 electrones, digamos, que le hacen falta para en algún momento adquirir su estabilidad, por decirlo de alguna manera. Es decir, que este cobre, este átomo de cobre que tenemos a la izquierda, está cargado de una manera positiva, está cargado de una manera positiva. Esto es, al momento entonces de hacer la reacción de este átomo de cobre que está cargado, digamos, de una manera positiva, al agregarle los 2 electrones, ¿verdad? Que en este caso nos indica aquí el número de oxidación, que son, digamos, los que le hacen falta para que ocurra el equilibrio dentro de este elemento. Bueno, lo que tenemos como resultado, pues es entonces el cobre
tal cual, ¿verdad? El cobre en equilibrio. Ahora bien, la semireacción de oxidación, esto ocurre, vuelvo a repetirlo, bueno, para confirmar más la información, esta semireacción de reducción, entonces, como ustedes vieron, ocurre al momento de captar o de recibir dos electrones, es decir, disminuye su estado de oxidación y pasa a reducirse, por decirlo así. ¿Qué es lo que se reduce? En este caso, pues su estado de positivo, podríamos mencionarlo de esta manera. Ahora, la semireacción de oxidación ocurre de la manera contraria. Tenemos en este caso el símbolo del hierro. Entonces, si nosotros llevamos a cabo la reacción química, tenemos en este caso al hierro cargado o con un número de oxidación más 2, más precisamente aquí representados estos dos electrones que le fueron en este caso sustraídos, por decirle de alguna manera, a este elemento. ¿Sí? Estos dos electrones que vemos aquí, acuérdense que aquí dice 2E y esta E con un signo de menos en la parte derecha superior nos indica que pues obviamente son dos electrones, los cuales pues fueron sustraídos del hierro, y el hierro pues al momento de sustraer estos dos electrones, recordemos que cuando se sustraen electrones, se sustraen una carga negativa, entonces se queda con carga positiva, en este caso con un número de oxidación de 2. Y de igual manera, pues una reacción global. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, estos dos electrones que en este caso tienen como, ¿cómo les puedo decir? Dos números, no. En este caso, el número de oxidación que tiene en este caso el cobre, bueno, en la parte izquierda de la reacción es al átomo del cobre el que tiene esta carga positiva, mostrándose en un número 2 de oxidación positivo. Al hacer la reacción, entonces ya vemos que es entonces el hierro al que le ocurre en este caso la oxidación, debido que es al que en este caso obtiene ya la carga positiva. La carga positiva, ¿por qué? Por estos dos electrones que tuvo que ceder. ¿A quién se los cedió? Bueno, pues al cobre. Recordemos que acá a la izquierda de la reacción, estos dos electrones del cobre, ¿verdad? Estaban, digamos, ahí esos espacios o esos espacios que hacía que el cobre estuviera cargado eléctricamente de manera positiva, y al momento de hacerse la reacción, bueno, pues entonces fue esos dos mismos electrones los cuales los cedió el hierro para que el cobre quedara, digamos, de una manera estable o equilibrada. Y bueno, tenemos aquí varios tipos de reacción redox, ¿verdad? Las combustiones, bueno, son de las reacciones más comunes, que nos dice que liberan gran cantidad de energía en forma de calor y luz. Son oxidaciones también rápidas. Nos habla que en este caso las oxidaciones de los metales son oxidaciones más lentas en la combustión, y de hecho este tipo de reacciones redox son, digamos, muy comunes, las vemos muy comunes en este caso en la naturaleza. Como ustedes podrán ver en su descripción, es realmente muy notorio y es muy común verlas en la naturaleza. No tanto, por ejemplo, la desproporción que nos dice aquí que un tipo o un caso típico de esto es la descomposición del agua oxigenada, cuya fórmula es H2O2. Ahora también, bueno, pues nos habla de desplazamiento simple, que no es tan común verla, ¿verdad? Como los dos primeros tipos de reacción redox, pero que nos dice que estas llamadas reacciones de sustitución simple ocurren cuando dos elementos intercambian sus lugares respectivos dentro de un mismo compuesto. Es decir, que un elemento sustituye a otro en su lugar exacto de la fórmula. Y eso lo vamos a ver obviamente más adelante ya en las distintas reacciones que vamos a tener como ejemplo. Bueno, ahora sí,
puedo decirles que este es todo el contenido que vamos a ver el día de hoy por esta sesión. Cualquier pregunta, duda o cuestión, sugerencia, lo que ustedes gusten, pueden comunicarse conmigo. Ya saben, ahí en la plataforma, en el Classroom, tienen mi correo electrónico. Por cualquier duda que tengan ustedes, pues ahí estamos para servirles. Muchas gracias, Evelyn, por quedarte a esta sesión. El viernes tendremos la sesión, la última sesión de la semana con física, para que estén atentos. Bueno, pues les agradezco mucho a todos. Evelyn, muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.